Hola, hoy estamos entrevistando a Andrea Méndez Salazar y bueno, es otra colega de filología. Nos gustaría preguntarle, Andrea, ¿quién sos y dónde estás? Que es una pregunta importante en esta entrevista. Ajá. Hola Silvia, mucho gusto en verte otra vez. Estoy encantada y gracias por la entrevista. De verdad tengo mucha pena, pero bueno, voy a quitarme toda la pena y hablar un poquito de mi experiencia. Bueno, mi nombre es Andrea Méndez. Ay, perdón. Este es el gobierno de Corea mandando mensajes. Te responde dónde Sí. estás. No, esos son los mensajes que manda sobre los pacientes que hay y No, todo. pero que te decía que también la pregunta decía dónde estás, así que tenemos una Ah, respuesta en el sí. teléfono. Sí, bueno, ahora estoy en Corea del Sur, en Seúl, y bueno, soy filóloga española. ¿Qué más puedo decir? Y ahora estoy dando clases de español en línea. Ujú. ¿Y cómo definirías tu identidad profesional? Ah, bueno, creo que todo empieza cuando, antes de empezar mi carrera como filóloga, quería estudiar inglés como enseñanza y bueno, por diferentes decisiones que tomé y también por la ayuda de mi mamá, terminé estudiando filología española, pero siempre he tenido como el deseo de aprender otros idiomas, inglés, japonés y ahora coreano. Y creo que mi identidad está un poco yéndose por la lingüística, por aprender idiomas y de hecho cuando empecé la carrera pues me llamó mucho los cursos de fonética, fonología y sí, me gustaban los cursos de literatura, pero realmente disfrutaba más los cursos de lingüística. Y sí, disfrutaba mucho aprender idiomas, todavía lo sigo haciendo. Y gracias a esa experiencia creo que puedo definir mi identidad como parte de la lingüística, de la enseñanza del español como segunda lengua y pues me gustaría seguir aprendiendo más en este campo. Y parte de los proyectos pues es ahora sacar la maestría en español como segunda lengua y bueno, sería en línea, me gustaría hacerlo en línea porque ahora es como el boom, todo en línea, entonces sí, me gustaría sacar ventaja de esa situación para pues estudiar más y saber más sobre esta área. Ujú. Y bueno, ahora que nos estás contando que trabajas en línea y también pensando, ¿verdad?, en la filología, ¿cuál es tu relación actual con la filología? Mm, sí, bueno, ahora estoy dando clases de español como segunda lengua en línea. Hay muchas aplicaciones donde las personas pueden, pues, ofrecer su trabajo. Y sí, bueno, soy trabajadora independiente y me gusta mucho dar clases en línea. Es otra metodología, hay que saber cómo organizar la clase. Por ejemplo, las clases son de 1 hora o 1 hora y media o incluso 30 minutos, entonces hay que saber aprovechar bastante el tiempo para, por ejemplo, darle un poquito de gramática y también practicar la parte oral. Em, entonces, sí, ahora pues estoy dando clases de español en línea. No estoy dando clases a coreanos precisamente, la mayoría de mis estudiantes son de Estados Unidos o de Europa y creo que gracias a esa situación pues me he dado cuenta que la diferencia tal vez de enseñar español a un coreano a darle español a alguien de Estados Unidos o a alguien de Europa que usualmente pues quizás ha estudiado español en la escuela y darle clases de español es un poco más, uno puede saltarse ciertas cosas para dar lo esencial, a diferencia de un estudiante coreano, por ejemplo, hay que darle cosas más detalladas, ¿verdad? Porque quizás no han tenido pues la oportunidad de estudiar español como alguien de Estados Unidos, por ejemplo, en las escuelas o así. Entonces, bueno, sí, ahora estoy dando clases de español en línea. Hay diferentes plataformas. Yo utilizo una que se llama Italki y de hecho hay algunas personas también de Costa Rica que me encanta porque cada vez hay más personas y eso pues me motiva a seguir también trabajando en esta área. Y sí, esa es como, no sé si respondí tu pregunta, pero Claro, no, claro que sí. Y bueno, me llama la atención, ¿verdad?, que estás haciendo, trabajando desde Corea. ¿Cuál es tu relación, verdad, entre las lenguas y Corea y cómo llegaste allí, verdad? ¿Tiene relación con la carrera también? sí, de hecho, bueno, mi historia tal vez es un poco diferente. Hace 3 años había venido a Corea porque había ganado una beca para estudiar coreano por 6 meses y vine junto a 5 personas más.
Y bueno, esa experiencia fue muy enriquecedora porque durante ese tiempo, bueno, las clases eran 4 horas todos los días. Fue un estudio un poco exhaustivo para mí. Incluso yo estaba estudiando inglés en la universidad y no fue ese nivel. Digamos, las clases de nivel integrado tal vez son, creo que 3 veces o 4 veces a la semana, no recuerdo, tal vez 3 horas. Pero realmente la exigencia de estar en clases 4 horas escuchando al profesor fue bastante significativo para mí porque era tal vez un poco, era muy memorístico, pasas mucho tiempo sentado, es un aprendizaje un poco pasivo y gracias a esa experiencia creo que empecé a meditar un poco más sobre cómo dar clases en otra manera, un poco más activa, comunicativa, ¿verdad? Y en ese momento, pues bueno, conocí a mi novio y ahora estoy otra vez en Corea por mi novio. Y creo que parte de la necesidad de dar clases de español en línea fue porque yo tengo visa de estudiante. Entonces, sí, como trabajar en una empresa es un poco más difícil porque ellos siempre van a querer a alguien que tenga pues una visa de trabajo en lugar de una visa de estudiante. Entonces, gracias a esa necesidad también y a mi experiencia como estudiante y como profesora, pues sí, me vi motivada pues a empezar en esta área de clases en línea. Y Ujú. en ese sentido, entonces, pensando en la carrera, ¿verdad? En tu, digamos, en tu relación con la filología en la actualidad, me gustaría preguntarte, ¿verdad? Y esto es una pregunta pensando en las personas que estudian la profesión, ¿verdad? ¿Cómo ves vos la posibilidad de adaptarse a un nuevo lugar o a nuevas situaciones con la carrera que estudiamos? Ajá, es una ventaja, la verdad. No sé, antes de empezar todo este viaje, de venir a Corea y todo, siempre tenía la idea de que quería vivir en otro país y siempre pensaba, mi salida va a ser dar clases de español o algo relacionado con filología, porque hay mucha información donde dicen, bueno, si eres, no sé, como desarrollador de web o si puedes dar ser profesor de idiomas, pues puedes vivir en otro país. Y a veces sonaba como un poco idealista, decía, no, no, eso tal vez es un poco difícil, pero realmente sí se puede. Es un poco difícil al inicio adaptarse porque no es solamente con el lugar, sino también como la manera en que pues buscar dónde puedo dar clases, cuál es el precio que tengo que poner, porque también depende del país, pues eso es un reto, decir, bueno, este país es más caro, debería pues ganar más, pero también es muy competitivo porque hay profesores de otros países, por ejemplo de Venezuela, donde el precio es un poco más bajo y sí, siempre es muy competitivo, pero creo que sí, es algo posible. Lo que pasa es sí hay que saber cómo pues saber dónde quieres ir, qué cosas quieres hacer. Entonces creo que lo más importante es saltar esa barrera, porque a veces la gente piensa, es que estoy en Costa Rica, tal vez no es importante hacerlo porque, bueno, puedo trabajar en un instituto, pero, por ejemplo, en mi caso, siempre pensaba cuando estaba en Costa Rica, sí, la única manera es tal vez trabajar en un instituto o en una academia. Y ahora que lo pienso, pues me arrepiento un poco de no haberlo hecho antes, cuando estaba en Costa Rica, porque tal vez hubiera tenido más experiencia ahora. Pero bueno, las cosas a veces pasan en ese momento porque así tienen que ser. Entonces, sí, creo que Ah, no es algo tan difícil, pero a veces la gente no sabe cómo hacerlo, cómo empezar un nuevo proyecto, porque realmente esto es un nuevo proyecto. A veces los materiales que están en Internet no van a servir para dar las clases en línea, entonces hay que modificarlos, hay que crear material, etcétera. Entonces creo que es algo que se puede hacer, pero hay que realmente enfocarse cómo empezar a hacerlo. Ujú. En esa línea que estás hablando de lo digital, ¿consideras como que hay retos, por ejemplo, a partir de la formación que tuvimos para poder adaptarnos a este mundo de las opciones de trabajo en línea o de las plataformas digitales? Porque también es interesante que me imagino que para hacer un material tenés que tener una serie de herramientas. Sí, claro, yo realmente no utilizo muchas herramientas digitales, hay demasiadas, pero yo quizás ahora por el tiempo pues estoy haciendo como lo mismo de siempre, digamos como utilizar Word o PowerPoint,
pero realmente hay muchas herramientas que se pueden utilizar para hacer nuevos materiales y eso es uno de mis proyectos, pues mejorar un poco los materiales que tengo con nuevas herramientas, porque los estudiantes en línea, pues ellos esperan que un profesor sea más actualizado, que utilice más la tecnología para lograr llegar al objetivo del estudiante. No podemos venir a las clases en línea como a las clases en una aula, ¿verdad? Entonces sí, hay que sacar provecho de la tecnología y eso creo que es un reto para todos los estudiantes de filología porque venimos pues de una carrera en donde venimos, no sé, leyendo los libros en físico, haciendo las cosas como muy, no usando la tecnología. Entonces creo que para todos es un reto utilizar la tecnología en el aprendizaje, pero creo que es una herramienta que podemos utilizar y sí, creo que en mi caso estoy todavía en el proceso de aprender a utilizar más las herramientas digitales, pero sí, es uno de los proyectos que tengo en mente ahora. Desde tu perspectiva, ¿consideras, bueno, que haya algunos otros retos para nuestra profesión? Sí, en especial los retos como trabajador independiente es el precio, porque realmente hay que valorar el trabajo que uno hace, porque a veces, por ejemplo, las clases de una hora, sí, el estudiante tal vez ve el documento y dice, ah, ok, sí, me enseñó esto, pero ¿cuánto tiempo tomó hacer este documento? ¿O cuánto tiempo pensé en que el objetivo se cumpliera con el estudiante, porque tengo estudiantes que en definitiva me dicen, no, es que no me gusta la gramática, o estudiantes que me dicen, no, yo nunca he aprendido con gramática, y hablan bastante bien, entonces tengo que buscar la manera de enseñar la gramática de otra manera, menos convencional, con tablas y todo. Entonces, sí, realmente yo no enseño con tablas porque siempre he pensado que eso no es productivo, pero a mí me gusta la gramática y entonces creo que las personas que les gusta la gramática enseñan muy enfocado en la gramática y a veces olvidan la parte comunicativa. Entonces, pienso que sí, parte del reto sería el precio y también parte del reto pues es cambiar las formas de cómo se enseñan y valorar el trabajo que uno hace, porque realmente como trabajador independiente, pues la gente a veces no valora ese trabajo y creo que la gente que paga es porque realmente dice, sí, esto es lo que debe ganar esta persona porque realmente se trabajó durante este tiempo haciendo X planeamiento, etcétera. Pero sí, la iniciativa debería empezar por uno mismo, valorar ese precio y mantenerlo. Y sí, a quien no le gusta ganar más, es algo que todos queremos hacer y no sentirnos mal, porque la verdad es que nuestra profesión debería ser valorada también. Y en ese sentido, bueno, ya que estamos hablando de la profesión y tu experiencia y tu relación con ella, nos gustaría, bueno, saber qué te diferencia y qué te une a otras personas de nuestra disciplina. Puede ser que has conocido en los otros lugares donde has estado o la relación con las personas que conoces tal vez de la carrera que estudiaron con vos, así, o las con las que seguís en contacto. Ajá. Bueno, sinceramente creo que lo que me diferencia es que, bueno, doy clases en línea y estoy en Corea, porque no estoy haciendo algo tan diferente como hacen otras personas de dar clases, etcétera. Creo que también otra parte de la diferencia es que como profesor de segunda lengua hay que experimentar estar sentado 4 horas como estudiante aprendiendo un idioma y saber, ok, el profesor habló mucho, ¿cómo puedo yo aplicar esto en mis clases? Entonces creo que parte de mi experiencia la trato de aplicar en las clases de línea y a veces cuando estoy hablando más de la cuenta digo que Andrea ya tienes que parar porque el estudiante está pagando por hablar. Entonces, sí, creo que eso me diferencia un poco tal vez la experiencia que he tenido cuando he aprendido idiomas y ahora todavía lo sigo aprendiendo y realmente es un poco difícil estar en una clase 4 horas sentado. Entonces, eso creo que me diferencia un poco, pero esto es algo que las demás personas han experimentado, no es solamente yo, otras personas han tenido esta experiencia como estudiantes de segunda lengua y como profesores al mismo tiempo. Am, y bueno, algo que la otra pregunta era que, ¿cuál Era es qué te la diferencia y qué te une con las personas.
Y bueno, me une la carrera, todos queremos aplicar nuestras carreras, a veces tal vez las personas se sienten un poco frustradas después de estudiar filología, como, ¿y cuál es mi rumbo? ¿Ahora por dónde me voy? Porque tal vez tienen esta idea de que, ok, me gusta la literatura y tal vez quiero ser profesor y tal vez las posibilidades a veces no se abren tan fácilmente. Entonces pienso que hay muchas posibilidades en otros campos donde la gente puede explotar su talento. Entonces pienso que como filólogos encontrar otras posibilidades para no solamente en la parte como en una universidad o en un instituto, sino que abrirse un poco más a las otras posibilidades y explotar el talento es lo que tal vez me une como con otros filólogos. Eh, Porque sí, en algún momento quizás yo pensaba, tal vez me gustaría cambiar mi carrera, estudiar otra cosa, pero después de estudiar yo estaba estudiando comercio internacional y después me di cuenta, no, a mí esto no me gusta, lo que me gusta es filología y tengo que buscar la manera, pues, de ganar el dinero con filología y ganar el salario mínimo que tengo que ganar, e incluso hasta más. Obviamente es un proceso largo en donde tenemos que ir trabajando todos los días, pero realmente que sí, yo motivo a todos los filólogos a encontrar esa parte que les gusta hacer y explotarla en otras áreas, no necesariamente en la área que ellos creen que tienen que hacerlo o en el lugar donde tienen que hacerlo, sino tener otras posibilidades, otras opciones de explotarlo, e incluso en otros países también. Ujú. Gracias, eso es un consejo muy importante para las personas que están, ¿verdad?, formándose o las que están buscando nuevas opciones. Y bueno, no sé si tienes algún otro consejo que quisieras compartir para cerrar la Mm, entrevista. sí, mi consejo es sí, primero saber cuál es el área que quieren explotar y ya después de eso saber cómo vender ese producto, porque al final todo es un poco de comercio también. Entonces, por ejemplo, mi producto es dar clases de español, ¿cómo puedo explotar eso? Y creo que a nosotros nos enseñaron muchos y muchas, sí, a leer bien, nos enseñaron a escribir bien, pero tal vez no nos enseñaron cómo a vender nuestro producto. Entonces, nuestro producto debería ser bien valorizado y saber venderlo y ponerle precio, un precio razonable para nosotros también y donde nos sintamos apreciados como trabajadores independientes y como filólogos también. Y pienso que sí, eso es parte del reto y parte también de mi consejo. Y el otro consejo sería que después de encontrar esa área que te gusta y de explotarla, pues utilizar las tecnologías para saber exponer tu trabajo, porque, por ejemplo, cuando buscas, no sé, material nuevo sobre algún tema, pues tal vez hay escasez de materiales o hay escasez, por ejemplo, de nuevos, no sé, recursos didácticos. Entonces pienso que la creación de recursos, de materiales, siempre es muy importante. Y también hay páginas en Internet que son muy buenas, tienen buen contenido, pero quizás no se venden bien y las personas tal vez no saben sobre esas páginas y tienen bastante buena información. Entonces yo pues motivo a los estudiantes de literatura y también de español como segunda lengua pues a hacer sus iniciativas como lo estás haciendo ahora con la voz activa. Pienso que eso es una iniciativa muy buena y eso es lo que necesitamos, actualizar los documentos, los materiales, porque también si estamos enseñando con los mismos materiales de antes, pues vamos a tener siempre los mismos resultados. Entonces, la actualización de los materiales es muy importante y pienso que sí, eso sería mi consejo para los estudiantes y también para los profesionales de filología. Sí. Muchas gracias. Con mucho gusto, Silvia. Espero que haya sido de utilidad para otras personas también. Espero que sea Seguro de que lo es. Gracias por todos los consejos y por, bueno, y por tu tiempo también, que con esta diferencia horaria tan grande que tenemos, ¿verdad? Entonces, sí. realmente muchas gracias por ayudarnos a encontrar este espacio para poder hablar de la profesión y además con una experiencia tan diferente, porque creo que muchas personas desde Costa Rica, ¿verdad? No se imaginan cómo puede estar alguien de nuestra profesión viviendo o sea, en otro lado tan distinto del mundo, ¿verdad? Sí, sí. Pero es una oportunidad muy grande y no necesariamente hay que salir del país. Realmente, si yo hubiera querido, pues haber empezado antes. Y bueno, esto es
un camino muy largo y también, pues sí, pienso que todas las personas tienen la oportunidad y la verdad es que este campo de enseñanza en línea pues está en auge, entonces hay que sacar provecho ahora y creo que ahora las personas que están en cuarentena pues tienen un poco más de tiempo para pensar en sus proyectos y hay muchas cosas que se pueden hacer nuevas, por ejemplo, para los estudiantes básicos. He encontrado podcasts que son muy buenos, pero son para estudiantes avanzados y siempre pienso, ay, yo tengo que hacer uno para estudiantes básicos. Entonces sí, pienso que una vez que uno entra en este campo va a empezar a tener más ideas y pienso que eso es lo más importante, ser creativo en esta área.